propuesta. Y como nosotros no sabemos de esto, hemos llamado al doctor Gonzalo Iparraguirre. Él es antropólogo y nos va a ayudar a entender de qué se trata esta propuesta de cambio del uso horario. Gonzalo, ¿cómo estás? Matías, Juliana y Julián te saludan desde aquí del piso de la tarde de APP. Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. Bueno, bienvenido. Gracias. Gonzalo, ¿qué es lo que se está proponiendo respecto al cambio del uso horario? ¿Cuál es la modificación que se propone? Bueno, se está proponiendo pasar a -4, como bien vos decías, respecto a la hora de Greenwich, que es la hora cero, digamos, ¿no? La Convención Internacional establece que ese meridiano es el cero y a partir de ahí se cuentan las 24 horas en las cuales se divide la Tierra, ¿no? Y a nosotros nos corresponde -4 por una cuestión geográfica respecto a la incidencia de la luz solar. O sea, cada uso horario está establecido respecto a el mediodía, ¿no? Donde pega el sol el mediodía. Y en nuestro caso estamos desfasados. Vos pensás que -3, por ejemplo, es la zona donde está Recife en Brasil, en el norte, allá en la punta, en el pleno Atlántico, digamos, para nosotros. Eso es -3. Y nosotros tenemos -3 no solamente en nuestra región, que sería la masa atlántica, sino en la cordillera y en la Patagonia. En la Patagonia les correspondería -5 en realidad. Tendría que estar 2 horas diferentes al horario este. Entonces, yo creo que es positivo este cambio. Yo tuve la oportunidad de revisar el proyecto de ley en su momento, hace un año más o menos, me lo habían mandado para revisarlo. Y bueno, creo que está bien que se esté promoviendo y que sea el comienzo de esta reforma. Gonzalo, ¿y qué cambios más notorios uno notaría de impacto en la comunidad? Bueno, en principio, tener más exposición al sol tiene muchos beneficios médicos respecto a nuestra salud, ¿no? La exposición al sol regula los ritmos biológicos, o sea, nuestro ritmo circadiano se regula directamente por la incidencia del sol, por lo tanto, ahí ya hay un cambio positivo que es poder tener sobre todo la luz matinal, que es la que más incide en esta regulación de los ritmos biológicos. Eso es importante porque, por ejemplo, se entraría a la escuela o a los comercios o a la actividad pública con mayor luz disponible. Eso ya implica un cambio importante. Eh, También tiene un impacto energético porque por lo menos a la mañana se podría ahorrar energía, el consumo de energía baja cuando vos haces un cambio de horarios de este tipo. Si bien es cierto que aumenta la noche, ¿no? A la tardecita, cuando ya no tenés luz solar, aumenta el consumo, pero bueno, esos son hábitos también que se pueden corregir o se pueden mitigar dependiendo también las prácticas de cada localidad. Y después el plano educativo, ¿no? El rendimiento escolar mejora mucho cuando sobre todo los adolescentes, ¿no? Pueden entrar un poco más tarde a la escuela porque en general llegan dormidos. A todos nos pasó en la secundaria llegar dormidos a la escuela y bueno, cuando vos cambias el horario, esa hora ayuda a mejorar el rendimiento escolar. Incluso, Gonzalo, que ayer justo hablábamos con una científica del CONICET respecto al tema de nutrición, pantallas en adolescentes que se acuestan tarde, van a la escuela mal dormidos. Estos también son elementos que combinados pueden mejorar esa situación en el aula. Claro, sí, en principio es una mejora en el descanso general, Sí, ¿no? O sea, porque eso no solamente para niños o estudiantes, sino para los docentes también. también, sí. O sea que la mejora en el descanso ya te impacta positivamente en todos. E inclusive está estudiada la conexión de que si vos dormís mejor, bajás mucho tus índices de riesgo de enfermedad. Hay muchas enfermedades que están totalmente vinculadas al déficit en el descanso. Por lo tanto, dormir mejor te cambia el humor, te cambia la predisposición y te predispone a estar más sano. Por lo tanto, eso ya impacta positivamente en el rendimiento escolar, en el rendimiento pedagógico y también, si se quiere, en términos productivos, ¿no? Porque, bueno, una persona sana es mucho más productiva que una persona enferma y no tiene los costos de producción que implica contener las enfermedades, ¿no? Hay estudios que demuestran que el déficit de sueño impacta en el gasto público,
por el simple hecho de vos tenés que cubrir licencias por enfermedad, tenés que cubrir costos de enfermedad y un montón de cosas que te genera ese déficit de sueño. Gonzalo, ¿cómo va? Julián te saluda. ¿Cómo va? Muy bien, estaba leyendo sobre esto, te contacté y hablábamos sobre la posibilidad de charlar con Diego, pero estaba leyendo que él planteaba que no le gustaba tanto esta idea de alternar horarios de invierno-verano. ¿Vos estás de acuerdo con esa idea de alternar o preferís que quede fijo? No, es cierto lo que plantea Diego porque hay muchos estudios en los países que han hecho el DST se llama, ¿no? El Day Saving Light es como cuando vos tratas de salvar esa hora por el cambio de la estación, ¿no? Como te cambia la estación, te cambia la orientación del sol, entonces algunos países cambian en el año la hora. Y los estudios demuestran que cada vez se tiende a no hacer más eso, porque eso tiene una contra que es la complejidad de volver a conciliar el sueño. Es decir, cuando vos te acostumbraste a dormir en determinado horario y lo cambiás cada 6 meses, trae una contrariedad que cuesta adaptarse. Entonces, es preferible mantener el mismo horario todo el año y de última regular prácticas y hábitos que tienen que ver con cuestiones muy locales, como pueden ser, por ejemplo, no sé, el horario de ingreso a los trabajos o a las escuelas, que eso uno lo puede trabajar a nivel provincial o a nivel municipal inclusive, ¿no? Si un determinado lugar específico del país necesita adaptar horarios, los podría trabajar a nivel legislativo para poder generarle un beneficio a esa comunidad sin que eso implique cambiar una ley a nivel nacional. Gonzalo, ¿cómo se podría llegar a implementar esto? Bueno, en principio la implementación, si se aprueba ahora, seguramente se haga efectiva a partir del 1 de enero, donde lo único que se tiene que hacer es retrasar una hora los relojes mecánicos, porque lo digital se hace automático, y ¿En el celular se va a hacer directamente... automático, ponele? ¿Cómo? ¿En el celular se va a hacer automático? ¿No lo vamos a tener Sí, que hacer, sí, por eso se ejemplo? hace automático porque los servidores a los cuales se conectan los teléfonos siempre tienen, digamos, cargada la hora oficial del país, ¿no? Automáticamente se carga en un servidor, todas las computadoras y todos los teléfonos los sincronizan solo. Eso ocurre, por ejemplo, cuando uno pasa de la frontera de un país al otro, que tiene otro uso horario, el teléfono se cambia solo, uno no lo hace manualmente. O te pasa incluso en el avión, cuando estás viajando, saliste con una hora y cuando te bajás, que vuelve a tener señal el celular, ya está cambiada la hora, ¿no? Entonces, eso ocurre porque todos los sistemas informáticos ya funcionan con ese sistema en el cual está estandarizado, que depende de donde vos estés, de qué satélite te esté tomando o qué sistema te esté tomando, te cambia automáticamente la hora. Estamos hablando con el doctor Gonzalo Iparraguirre, él es antropólogo, especialista en tiempo, también es consultor, es asesor. Gonzalo, ayer hablábamos con una científica del CONICET y en algunas conclusiones llegábamos a que, bueno, somos una sociedad, sobre todo la Argentina, muy nocturna. Actividades que se extienden hasta muy tarde comparado con otras sociedades y esto que planteabas vos de cambiar algunas costumbres. ¿Te imaginás en algún futuro cercano que podamos cambiar algunos hábitos o es muy difícil ese cambio cultural? Yo creo que se puede, sí, se puede y como les decía antes, creo que hay que empezar a pensar más localmente que nacionalmente, ¿no? O sea, los cambios nacionales son muy difíciles, muy lentos y tenemos este dilema argentino que es que pensamos siempre el país como una colonia, ¿no? Como un virreinato en el cual las leyes vienen desde la nación hacia los territorios y no nos damos permisos para pensar sus aplicaciones locales. Yo creo que esos cambios pueden venir desde demandas locales que promuevan ajustar lo que se llaman políticas del tiempo locales, ¿no? En Europa ya hay muchos antecedentes respecto a tener territorios específicos que cambian sus horarios de ingreso a las escuelas, que cambian la dinámica de los comercios, las oficinas públicas funcionan diferente, adaptado a las condiciones locales, no porque hay un Estado nacional que lo promueve, sino porque es mejor para esa localidad y para ese grupo de Claro, personas. sí, sí. Entonces yo creo que si nos animamos a pensar cambios específicos desde
las condiciones locales se van a poder hacer cambios, como por ejemplo este que vos decías de por qué nos acostamos tan tarde, cuando, por ejemplo, no sé, hay contenidos mediáticos, como pasa a veces con la televisión, o como pasa a veces con determinados circuitos de información que de algún modo fuerzan a que uno mantenga actividades durante el día hasta esa hora, cuando en realidad uno lo podría reorganizar y manejar diferente sin que haya así un condicionamiento estructural que te lo determine. Gonzalo, en esta discusión sobre cómo somos y intentamos convivir con el tiempo, también podría incluirse, por ejemplo, o debería profundizarse o tenerse en cuenta la posibilidad de, no sé, discutir la jornada laboral. También entra en las discusiones acerca del tiempo y qué mirada también tenés sobre en los territorios de Argentina, también a nivel nacional, si es una discusión que también puede ser local, por empresas. Bueno, ese creo yo que es el tema que viene después de este, ¿no? O sea, entiendo que es como el principio de la discusión, discutir el uso horario, pero el tema de fondo es, como bien vos decís, Julián, tiene que ver con las reformas laborales y las jornadas horarias que tienen las leyes laborales actuales en Argentina. Son muy rígidas y pertenecen a un país que ya no está, básicamente. Están dictaminadas hace 100 años, cuando todavía teníamos esquemas fabriles en gran parte del país, ¿no? Y hoy en día eso cambió la tecnología, cambió la gente, cambió el comportamiento. Tenemos tecnologías virtuales y digitales que nos permiten, como por ejemplo lo estamos haciendo ahora, eh, hacer virtualidad y actividades simultáneas. Entonces, creo yo que el gran desafío para nuestro país es empezar a discutir estos temas, que me parece que está bien, porque hay condicionamientos, en este caso naturales, biológicos, obvios, por los cuales hay que hacer el cambio, pero después hay que empezar a trabajar, por ejemplo, en la reforma de la ley laboral, que necesita más flexibilización, que necesita contemplar el trabajo virtual o el trabajo en los hogares, donde hay que considerar todo lo que es también el derecho a la desconexión, porque también a veces nos pasamos de rosca por el tema de la virtualidad y no podemos parar de trabajar, o no sabemos cómo, y entonces el Estado ahí no tiene en claro cómo regular. Entonces hay